Continuar con el tema de viscosidad y forma parte del tema de flujo de fluidos. Pues la viscosidad ya habíamos visto algo relacionado con el tema. Acuérdense que la viscosidad es diferente si tú tienes un líquido o un gas, por ejemplo. La viscosidad depende casi siempre de la temperatura o de la presión. Esas son dos variables muy importantes que tienen que considerarse la viscosidad. Por ejemplo, aquí nos dice la viscosidad de un gas. ¿Cuáles son los gases? Pues son los que se encuentran en el grupo 18 de la tabla periódica, por ejemplo, el helio, el neón, el argón o el nitrógeno. La viscosidad de un gas casi siempre es independiente de la presión, en donde se considera la presión, como en el ejemplo anterior de la humidificación, como considero a estos gases como ideales. ¿Qué quiere decir? Que siguen la ley de PV es igual a N por RT. En este caso, la viscosidad de los gases, pues generalmente se encuentra entre 0.1 y 1.1 centipoise. A presiones elevadas, la viscosidad de los gases aumenta con la presión. Acuérdense que los gases cambian hasta de estado cuando juegas con la presión o si juegas con la temperatura. Uno de los gases que también se utilizan mucho industrialmente, no sé si lo recuerdan, es del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los gases más utilizados debido a que es uno de los más abundantes y eso genera que sea más utilizado. Por ejemplo, si tú tienes nitrógeno es un gas, pero si tú tienes a 77 Kelvin, por ejemplo, ya se comporta como un líquido. ¿Qué quiero decir? Que la presión o la temperatura juegan un papel muy importante para generar también el cambio de estado como si fuera una sustancia pura en el caso de los gases. Entonces, a presiones elevadas, la viscosidad de los gases aumenta con la presión. La viscosidad de los líquidos son generalmente mucho mayores que la de los gases. Y la viscosidad de un líquido disminuye considerablemente al aumentar la temperatura. Es decir, si yo aumento la temperatura de un líquido, entonces su viscosidad va a disminuir. Por ejemplo, dice que la viscosidad del agua, el solvente universal, es de 1.9 centipoise a 0 grados centígrados y hasta 0.28 con 100 grados centígrados. La viscosidad de un líquido aumenta también con la presión y disminuye con la temperatura. Este efecto es generalmente insignificante en el caso del líquido para presiones inferiores a 40 atmósferas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que llegar a las 40 atmósferas o más arriba para que al aumentar la presión aumente la viscosidad. Y disminuye la temperatura, disminuye la viscosidad de los líquidos. Entonces también la temperatura, en este caso, en el caso de los líquidos, en la viscosidad, pues también se ve afectada. ¿Cómo se llama el equipo para medir viscosidad, Carmen? ¿Cómo se llamaba el equipo para medir viscosidad? ¿Usted nos escucha, Carmen? Perdón, maestra, es que yo pensé que sí había prendido el micrófono. ¿Es un viscosímetro? Viscosímetro, sí se llama, el viscosímetro, gracias, Carmen, es el que se utiliza para medir la viscosidad. Las viscosidades absolutas, en el caso de los fluidos, varían en un enorme intervalo de magnitud. Virtualmente cero para el helio, 2 líquidos, y es lo que les mencionaba, que es de acuerdo a la temperatura, también se comportan como líquidos o como gases, hasta 10 a la 18 para el vidrio a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir?
Pues que depende también la viscosidad del elemento de lo que se esté tratando. En este caso, para el helio líquido, pues tiene una viscosidad elevada. Y también cuando van a hacer alguna fundición de vidrio, acuérdense que el vidrio principalmente está formado de silicio, de óxido de silicio, tiene borosilicatos para el vidrio que soporta alta temperatura y estos tienen unas viscosidades altas. Los materiales extremadamente viscosos son los newtonianos y su viscosidad no es una función sencilla del gradiente de velocidad. Si se acuerdan que la clase pasada vimos una gráfica que era del gradiente de velocidad y con el gradiente de velocidad tú podías ver si tenía una pendiente pronunciada, una gráfica, y si tenía una pendiente pronunciada, entonces era un fluido newtoniano. Y los otros fluidos eran no newtonianos o eran pseudoplásticos, por ejemplo, y de acuerdo a cómo es el comportamiento que tenga el sólido, el líquido, el gas o la viscosidad, entonces se clasifican como fluidos newtonianos o fluidos no newtonianos, que de hecho yo les dejé una tarea que es para el día de mañana, si mal no recuerdo, de los dos fluidos newtonianos y dos fluidos no newtonianos que se utilizaran, por ejemplo, en el funcionamiento de una máquina o en el área de automatización y control. Entonces, la viscosidad de los fluidos, pues es una de las viscosidades más grandes que dependen obviamente de la composición química que tenga el fluido para considerarse como elevada o baja. La viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática también resulta de útil y es entre la viscosidad absoluta o es la viscosidad absoluta entre la densidad de un fluido. A esta se le llama viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática se representa por una letra V. Las unidades en el sistema internacional son metros cuadrados por segundo y en el sistema sexagesimal la viscosidad cinemática se denomina como Stock y corresponde a 1 centímetro por segundo. La unidad sistemática o también el FPS es pies cuadrados por segundo, también son factores de conversión. Entonces, la viscosidad absoluta entre la densidad es llamada viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, esas son las unidades, y aquí viene la equivalencia de cada una de las unidades cuando tú tienes que hacer conversiones para conocer la viscosidad cinemática. Este es otro concepto que también se utiliza en el flujo de fluidos, sobre todo el concepto de viscosidad, que determina muchas de las propiedades, por ejemplo, hasta de un compuesto químico, si funciona o no funciona, justamente también conociendo cómo se comporta o cómo es la viscosidad. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Maestra, yo tengo dudas de la viscosidad cinemática, ¿qué nos representaría del fluido como tal? La cinemática significa movimiento, ¿cierto o no? Entonces nos representa más o menos como qué tanto se va a mover nuestro fluido con cierta viscosidad. Pues sí, te dan una idea de cómo es el movimiento. La cinemática estudia movimiento, entonces sí es en relación al movimiento, pero también involucrando lo que lo afecta a ese movimiento, pues es la densidad. Y si tiene una densidad elevada, pues es más difícil que se muevan. Si es un líquido más ligero, por ejemplo. Ok, gracias. Otro ejemplo o otro fluido de también interés es el fluido turbulento. Acuérdense que los fluidos se dividen en dos. Tiene fluido laminar y fluido turbulento. El fluido laminar sigue el flujo una línea continua.
¿A qué me refiero? A que aquí tiene la línea de flujo, cómo se va moviendo este fluido a través de una tubería, por ejemplo, o un ducto. Y en el caso del fluido turbulento, el fluido laminar, no hay contacto, o sí hay contacto, pero no es tan grande como si tuvieras un fluido turbulento. ¿Qué quiere decir? Que va pegando o va tocando las paredes del recipiente que lo contiene, ¿no? Se sabe que el fluido puede circular a través de una tubería o un conducto de dos formas diferentes. A bajas velocidades de fluido, la caída de presión se incrementa directamente con la velocidad del fluido. ¿Qué quiere decir? Si el fluido va muy lento, la presión es muy baja. A altas velocidades se incrementa mucho más rápido la presión y aproximadamente es el cuadrado de la velocidad. Ahora, ¿dónde es muy lento el flujo por el conducto? Pues es muy lento, por ejemplo, en el flujo laminar. Y cuando ya va muy rápido ese fluido, entonces empieza a haber un contacto más grande, o porque se empieza a mover más rápido y genera la turbulencia. Aquí tiene un ejemplo de turbulencia, aquí tiene un recipiente. En este caso, en el recipiente tiene el agua. Y ven aquí cómo se forma aquí un tipo remolino. Y ese tipo de remolino que se forma aquí tiene como características que sea un fluido turbulento. Esta turbulencia pues puede ocasionarse también porque hay un aumento en la velocidad o hay un aumento en la presión del líquido, que en este caso pues es agua, ¿no? Y genera el fenómeno de turbulencia. Entonces los fluidos se clasifican en dos: turbulento y laminar. La clase pasada vimos el laminar. ¿Quién descubrió todo esto? Fue un científico llamado Reynolds. De hecho, hay un número que tiene su nombre para característico de la turbulencia, llamado número de Reynolds. El número de Reynolds se utiliza para hacer diferentes cálculos en el caso de un fluido turbulento. ¿Cómo hizo Reynolds para poder determinar un número? Y obviamente él fue el científico que dio el nombre de fluido laminar y de fluido turbulento. Él tenía un tubo parecido a un tubo de los que se utilizan para destilación en el laboratorio. Es un tubo largo de vidrio que lo llenó con agua. El tubo tenía agua y podía controlar el flujo de líquido que pasaba a través de él mediante una válvula. Entonces, la entrada al tubo estaba acampanada y tenía un suministro al introducir un filamento fino de agua coloreada. ¿Qué quiere decir? Que en el interior de ese tubo, aparte, tenía otro orificio capilar, un tubo en el interior, que tenía un colorante. Ese coloreaba el agua desde un matraz superior dentro de la corriente del tubo, controlaba todo el flujo del agua a través de la válvula, y Reynolds encontró que a bajas velocidades el propulsor de agua coloreada fluía intacto a lo largo de la corriente, que es la primera imagen. En la primera imagen él más bien agregaba agua a cierta velocidad, una velocidad baja, y entonces lo que él observaba, vean el primer tubo, es que se formaba una sola línea, fluía intacto, una línea intacta a lo largo de la corriente principal, sin que ocurriera un mezclado transversal. Vean en el primer caso. Aquí tiene el tubo, está fluyendo en el interior un tubo capilar. En el tubo capilar está fluyendo también agua, pero de color azul. Entonces, cuando él manipulaba la válvula para que saliera el agua, él veía que el agua que se encontraba en el interior de ese tubo no tenía contacto, era intacta a lo largo de la corriente principal, sin un mezclado transversal, que quiere decir que no había ninguna mezcla. Ese sería un flujo laminar, no hay contacto, o está intacto a lo largo de la corriente principal. Pero, ¿qué pasa cuando ya esa válvula le aumenta la velocidad para que salga el líquido? Pues tiene una cuestión intermedia y tiene una cuestión donde ya la velocidad
es más grande. Cuando empieza a aumentar la velocidad, pues ya en el segundo caso ya empieza a formarse un poco más de, de, de líquido que la velocidad considerablemente. Vean cómo se forma esta línea, que generalmente era una línea intacta a lo largo de la corriente principal. Ahora ya se ve en el último caso cómo se va generando la turbulencia. Esta turbulencia pues ya genera que haya contacto con las paredes, como se muestra en el tercer tubo. Aquí ya se ve que ya no es una línea completamente como la que se muestra en el primer tubo, sino que ya se forma el fenómeno conocido como turbulencia. Y entonces tiene el fluido laminar y el fluido turbulento. Turbulento aumentó la velocidad y eso ocasiona la turbulencia. El comportamiento de la banda de color, que mostraba cómo estaba fluyendo en líneas rectas paralelas, y era el flujo laminar, el que ya les había mencionado, pero cuando aumentaba la velocidad, se alcanzaba cierta velocidad llamada también velocidad crítica, para la cual el hilo se ondulaba, que empezaba a generar ondas, y desaparecía gradualmente a medida de la propagación del calor. Se distribuía de manera uniforme en toda la sección transversal. Aquí ya no sigue una linealidad, sino que se va colocando de manera transversal a través de la corriente de agua que se encontraba en el interior de este tubo. Entonces, cuando ya la propagación del calor se distribuye en toda la sección transversal, entonces se estaba comportando como un fluido turbulento. No sé si haya dudas en el experimento de Reynolds, que es muy fácil. Esto lo hacen en el laboratorio con unas mangueras y con una válvula y unas cubetas o tina para ver el flujo de líquido. Tú vas controlando la velocidad y vas agregando agua coloreada a través de este ducto a baja velocidad para ver cómo se comporta como laminar, y luego abres la válvula para que salga a mayor velocidad y igualmente agregas el colorante y ves cómo se va formando la turbulencia de ese fluido. Ese comportamiento de agua coloreada, que se mezcla el agua y ya no circula con movimiento laminar, es decir, una sola línea recta, sino que se desplaza en forma al azar, es decir, sube y baja, por ejemplo, como una onda, dando lugar a corrientes transversales y remolinos, el remolino que se mostraba en las diapositivas anteriores donde se estaba formando en el líquido. Este tipo de movimiento es considerado como un flujo turbulento porque la velocidad es aumentada, y aquí tiene una imagen que está representado al fluido turbulento. En la parte de arriba es como si ustedes estuvieran considerando el conducto por lo cual está fluyendo este fluido, y entonces estas ondas que se encuentran aquí de colores pegan justamente en las paredes del tubo, en la parte de arriba o en la parte de abajo, y es lo que va a ocasionar la turbulencia. El número de Reynolds y la transición de flujo laminar a turbulento. Reynolds, el científico que hizo estos estudios de los fluidos, estudió las condiciones bajo las cuales un fluido laminar cambia a otro, a la velocidad crítica le llamó, para el aumento de velocidad equivalente a velocidad grande, para que dé la transición de laminar a turbulento. Cambia y depende de 4 variables. ¿Cuáles son las variables importantes para que se dé la transición de laminar a turbulento? Uno es el diámetro del tubo. Él hizo experimentos con varios diámetros. La viscosidad del líquido que esté utilizando, el líquido que normalmente utilizan para hacer este tipo de experimentos, pues es el agua. La densidad que tenga ese líquido y la velocidad promedio del líquido. Todos estos parámetros ayudan o son básicos para determinar cuándo se da la transición de líquido laminar a líquido turbulento.
No sé si hay alguna duda o pregunta. Yo tengo una pregunta, maestra. Sí, Ojeda, lo escucho. Daniel. ¿Cómo influye el diámetro del tubo en el número de Reynolds? O sea, Pues, si es más grande, pasa más rápido o algo así. pues generalmente si es más grande pasa más rápido, que eso también se relaciona con el gasto másico en una tubería. Sí, porque si no se puede, cuando ya es un diámetro muy pequeño, se puede generar como un tipo cuello de botella. Entonces sí es más, obviamente, pues sí es más grande, pues entonces pasa más, si es reducido, pues tardaría o sería más lento que pasar a través de ese conducto. Más adelante, Daniel, aquí viene la fórmula para, ajá, aquí viene la fórmula para poder, tengo un ejercicio, para poder determinar el número de Reynolds y te diga más o menos cómo es la viscosidad cinemática del líquido que pasa a través de él. Ok, maestra, gracias. Uh-huh. Entonces, el número de Reynolds, de hecho viene un ejercicio de que calcules el número de Reynolds. Otros libros solo le agrega una R, este libro lo saqué del que les proporcioné a ustedes, el de operaciones unitarias. Y este número de Reynolds, pues justamente tiene que ver con el diámetro del tubo, tiene que ver con la velocidad promedio del líquido, la viscosidad del líquido. Acuérdense que la viscosidad pues es esta letra griega, ¿no? La densidad del líquido y también la viscosidad cinemática del líquido. La viscosidad cinemática del líquido dijimos que era la viscosidad entre la densidad. Esa es la viscosidad cinemática del líquido. Y entonces con ese número tú puedes calcular el número de Reynolds y transición del flujo laminar a flujo turbulento. En el número de Reynolds, por ejemplo, en una tubería, el flujo es siempre laminar a números de Reynolds inferiores a 2100. No, pero este flujo laminar puede persistir hasta números de Reynolds superiores a 24,000 por la eliminación de todas las turbulencias en la entrada. Entonces, de acuerdo al número de Reynolds, el número de Reynolds es elevado, generalmente se genera o tú tienes flujo turbulento, y si tienes un número de Reynolds pequeño, entonces esto lo relacionas con un flujo laminar. ¿Ustedes qué creen que aparte de la velocidad genere o pudiera generar la turbulencia? Como se puede apreciar en la imagen, también un obstáculo. Ahí tiene un obstáculo al inicio que está generando la turbulencia. Muy bien, un obstáculo. ¿Qué más pudiera generar la turbulencia? La forma de las tuberías. ¿La forma de qué? Perdón, Elías, no me escuché. De las tuberías, maestra. La forma de la tubería. Si tiene algún, como un codo o algo, así que le ponen Sí, hay curvas. ¿No? curvos. ¿Qué más? ¿Qué más pudiera generar turbulencia? Podría ser la presencia de sólidos suspendidos, ¿no?
Sólidos suspendidos que vinieran a ser o pudieran representarse como los obstáculos que mencionó Elías. Pues la viscosidad pudiera ser también otro fenómeno que ayudara a que hubiera turbulencia, ¿no? Ya que vienen dos ejercicios, en el primero te dice que hagas una conversión de viscosidad y en el segundo que calcules el número de Reynolds. El número de Reynolds es una cantidad adimensional que aparece con frecuencia en el análisis de flujo de fluidos. Cuando tú vas a hacer un análisis de flujo de fluidos y quieres observar si hay flujo turbulento o flujo laminar en un conducto, entonces utilizas el número de Reynolds. Para el número de Reynolds, pues es el que ya les había mostrado. Y para un sistema en particular tiene un diámetro de 4 centímetros, tiene una velocidad de 10 pies sobre segundo y te pide calcular el número de Reynolds. Entonces vamos a dar unos minutos para cálculo de el 1 y el problema 2 de flujo de fluidos. Vamos a dar un punto en el examen al que calcule el número 2 y que sea correcto y que lo muestre. Si sacó 7, saca 8, o si saca 9, pues saca 10 con el punto extra para el ejercicio número 2.
Maestra, me da un valor de 474 en el segundo, pero no sé si esté bien. A ¿Tienes ver, tu micrófono apagado? a ver, por favor, hay que compartir pantalla. Sí, voy a compartir pues un documento de blog de notas porque básicamente lo que hay que hacer es pues realizar las conversiones que estén en el mismo, porque primero te da pues te da el diámetro, pero te lo da en centímetros, ¿no? Entonces tienes que convertirlo a metros, que es 0.04 metros. La velocidad te la da en pies sobre segundo. Y pues eso lo tienes que convertir también al sistema internacional, que es 3.48 metros sobre segundo. Después te da la P, que es la densidad. No, que es sí es la densidad, que te la da es de 0.7 gramos sobre centímetro cúbico. Y eso tienes que convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico. Sí. Eso es igual a 70 kilogramos sobre metro cuadrado, metro cúbico. Y después te da pues la densidad, la viscosidad, que es de 0.18. Tengo esa, según yo, se queda igual. Entonces ocupas la primera fórmula, que es el número de Reynolds, es igual a la densidad, al diámetro por la velocidad promedio, multiplicado por la densidad, dividido entre, pues, la viscosidad. La viscosidad. Y pues eso me queda, son los 0.04 metros, multiplicado por los 3.048 metros sobre segundo, multiplicado por los 70 kilogramos sobre metro cuadrado, y eso dividido entre 0.18, me da un valor de 478. O sea, 474.13. ¿Y las unidades? Sí, bueno, se cancelan metros. Chale, faltaban las unidades. Las unidades quedan pues tenemos metros, metros y segundos. Entonces, a ver, aquí me faltó. Entonces, metros, con metros y metros, se cancelan con los metros de aquí. Y nos queda pues metros, y nos queda kilogramo. ¿Te queda un metro? Sí, me queda un metro aquí abajito y me queda kilogramo. Metro, kilogramo. Sobre segundo. Metro, kilogramo, segundo. Metro, kilogramo, sobre segundo. Y los valores de lo que viene siendo la viscosidad, que me parece que se mide en centipuas. Por centipuas. Pero sí me hice bolas con las unidades. Sí, los centipois equivalen a 1 pascal por segundo. Pues los 1 pascal por segundo es presión. Y Sí, es Newton sobre metro cuadrado. Bueno, pero según yo tenía entendido que el número de Reynolds no tenía unidades.
Por eso, pero ahí cómo las eliminas. Maestra, Sí está bien como lo hizo usted, pero cómo las elimina. Bueno, Maestra. ya no lo tomé en cuenta porque como recordé que ya no tenía, pues las ignoré. No sé si mi compañero quiera comentar algo. Arturo, ¿quién estaba comentando? No, creo que Alejandro. Es que sí es lo que estaba viendo yo. Yo lo hice, pero convirtiendo a libras y a pies. O sea, no lo convertía a metros sobre segundo, y las antipodas sí las convertía a libras, pies sobre segundo, pero tal vez estoy viendo cómo se cancelaban esas unidades. ¿Y si se cancelan o no? Pues hasta donde iba bien, creo que sí, pero déjenme ver si acabo. A ver, cancélenlas con las unidades y ya lo muestra. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, Tamayo, por favor, y con las unidades, ¿cómo se cancelan? Acuérdense de las unidades del Centipoise. Aquí estaban. Aquí están, se las voy a poner nuevamente. No sé, creo que no estoy compartiendo pantalla. Pues te queda kilogramos sobre segundo entre pascal sobre segundo. Y pues los segundos y los segundos se van y te queda kilogramos sobre pascal. A ver, ya está a punto de terminar. Vamos a terminarla y ahorita me la muestran, por favor, porque está en menos de un minuto. Muestran el resultado, por favor.